Impostores. ¿Qué es lo que pasa? Pregunté un poco dudoso a alguien. ¿Para cuando explotas todas las bombas? Me preguntó otro sujeto. ¿Acaso estás dudando de mí? Pregunté serio. No, pero ya va a pasar 2 años y los demonios estos están que piden información a saco, no tardará mucho hasta que puedan descifrar cómo asesinar e infiltrarse fácilmente en Marley. Dijo el tipo. Jo. Bueno, supongo que eso es algo que no puedo permitir, bien en una semana los detonaré todos, quiero que en 3 días de acá para más, ustedes se larguen y en el siguiente día atrapar a Eren y Armin, posteriormente en los días restantes ir a Mare con los bolsillos llenos. Dije sonriendo de malicia. Luego de esa pequeña conversación entre 2 personas, ambos se fueron por distintos rumbos. Necesito informar a la reina. Pensó uno de los sujetos serio para luego irse entre la oscuridad. Además no podía permitirme hacer que todo explotase ya que ya había una pequeña paz que se estaba formando entre Mare y el día, ambos bandos ya había agarrado confianza del otro y de paso vinieron otras 2 embarcaciones más, por si las dudas los puse o quise que los pusieran en incógnito para que no interrumpieran la misión, pero al final resultó que una de esas embarcaciones era un tipo el cual era una infiltrada junto a varios revolucioncitas en contra de Marley, la otra embarcación era de soldados normales de Marley que vinieron a supuestamente ayudarme, pero al final se terminaron encariñando con los eldianos y de paso cortaron toda comunicación conmigo, yo no sabía en dónde estaban ellos ni tampoco ellos sabían dónde estaba yo, por lo cual era un pequeño problema y a la vez una pequeña ventaja. Historia, vengo a decirte algunas cosas. Dije serio entrando por las puertas aún sin permisos, Historia al parecer estaba haciendo papeleo o algo por el estilo y al verme se sorprendió. ¿Cómo entraste? Me preguntó. Es fácil entrar aquí o al menos para mí sí lo es, ahora la cosa. Vengo a decir que dentro de poco me tengo que ir urgentemente. Dije serio a Historia, la cual se vio muy sorprendida. ¿Por qué? Preguntó ella muy exaltada. No sé si lo recuerdas, pero hace 2 años dije y prometí a los soldados de Marley que explotaría a toda el día sin excepciones, ahora ha llegado el momento, pero no puse ninguna clase de explosivo por lo cual no explotará nada, los soldados primerizos creen que cumpliré mi palabra, pero estuve preparando varios planes para esos tipos, este fue un caso impresionante por el hecho de que los marleanos están empezando a forjar una pequeña alianza con el día, por lo cual no quiero que esa alianza se vea destruida por unos simples soldados. Planeo hacer o fingir que alguien de esos soldados traicionó junto a otros Sami y al capitán, el cual lo llevaré en las últimas de sangrado, y cuando llegue al barco en el cual nos íbamos a ir ya, para zarpar y llevarnos a Eren, en ese momento se morirá él, pero antes de ello, haré que diga la traición de los soldados para que no suceda nada más, obviamente dejaré a los soldados de más bajo rango y unos de un semi-alto rango para que digan eso a los superiores de Marley la alianza y así al menos poder hacer que la alianza dure un muy buen tiempo. Dije serio a Historia, la cual estaba con la mirada tapada. Pero lo podemos negociar o al menos podríamos hablar con ellos, ¿no? Dijo Historia en una forma de súplica de algo. Como quisiera que así fuera, pero no, yo como un rango más alto que él les dije e informé sobre este plan y la mayoría de ellos están de acuerdo al plan, el capitán de la embarcación no aceptará esto tan fácilmente por lo cual es imposible que haya una conversación, es mejor exterminarlos antes de que se chiven a los superiores. Dije un poco pensativo sobre las posibilidades. ¿No quieres quedarte en este lugar, verdad? Me preguntó sorpresivamente Historia. Por supuesto que sí quiero quedarme, pero las circunstancias lo ameritan, o bien los matamos y no hay guerra contra Marley, o bien ellos se avisan a los superiores y va a haber más que una guerra, incluso pueden venir más países o potencias militares como el recién descubierto Isuru, el cual planea al parecer apoderarse de los recursos de cualquier zona, es muy peligroso por lo cual necesitamos que no pase eso. Dije pensativo ya que hace nada un soldado me había dicho que debíamos tener cuidado en el regreso por distintas embarcaciones infiltradas de un país nuevo el cual es Isuru, con Isuru y Medio Oriente ya era mucho por lo cual no quería que la guerra viniera al día y por ello era que me iba. ¿Más potencias militares? ¿En serio el exterior es tan peligroso? Se preguntó en voz alta Historia, la cual parecía triste. Suspiré y me acerqué a ella, una vez que estuve enfrente de la pensativa Historia la agarré suavemente de la nuca y la apegué a mi frente con su frente y dije algunas palabras, las mejores que me podrían salir. Escucha Historia, ya no somos niños, pero sabes. Yo siempre creí que eras una estupenda chica e incluso me atrevería a decir que serías una buena esposa, eres amable, eres analítica, eres muy sonriente y por supuesto quieres a las personas que te rodean y no los dejas ir a un inminente peligro, pero entiende que esto es lo mejor para ti, para el día.
Dije con los ojos cerrados para luego abrirlos y ver que ella estaba con algunas lágrimas. Escucha, voy a volver pase lo que pase, ¿vale? Le aseguré a ella sonriéndole un poco para luego separarme de ella. ¿Lo prometes? Me preguntó ella un poco más calmada. Lo prometo. Dije sonriéndole y luego irme poco a poco de la sala. Es una promesa. Me gritó Historia y yo solo la escuché, pero no la vi y simplemente me fui. Mis planes eran informarme primero de los movimientos que haría el capitán. ¿Pasa algo, comandante? Preguntó el capitán firme. Infórmame sobre lo que hiciste, con detalles. Dije serio, esto obviamente era unas horas después de que me encontrara con Historia. Recibido, los dos suboficiales junto a algunos sargentos nos acompañaran al último momento, estamos priorizando a los demás soldados de más bajo rango y de paso que son menores que yo o cualquiera de alto rango exceptuando a usted, comandante. Dijo el tipo firme. Entiendo, Koz, dime. ¿No te pusiste a pensar que si los altos rangos se mueren ellos no podrán recibir ninguna información y serían ejecutados al instante en Mare? Dije serio. Negativo, en Marley la mayoría de cadetes son fáciles de descifrar por lo cual no hay posibilidad de que mueran si no mienten, si mintiesen puede que sí. Dijo el capitán. Entiendo, escucha, uno de los suboficiales que se vaya al barco junto a dos sargentos, necesitamos personal rápidos en el barco para zarpar, además recuerda que Isuru y Medio Oriente nos puede atacar y muy probablemente derribar o dañar varias partes del barco. Dije serio. Tenemos armas, comandante. Dijo el capitán. No, aún así no podemos, nuestro barco no es de infantería profesional, necesitaremos más que unas simples armas o rifles para destruir un barco de infantería de Medio Oriente o Isuru, por lo cual priorizaremos la velocidad. Dije serio. A la orden, comandante. Dijo el tipo para querer irse del callejón oscuro. Una cosa más, prioriza que no haya ningún traidor más, recuerda que también pudo haber habido algunos soldados de diferentes naciones en las embarcaciones que vinieron o que eso me dijo usted. Dije serio. Lo tendré en cuenta. Dijo simplemente para luego irse el capitán. Luego de ello sonreí, esperé un día, obviamente la pasé con mi casa la cual siempre estaba apegada a mí. Pero en ese día me enteré que todos los soldados de bajo rango habían sido ordenados para retirarse del día o al menos los soldados que aún seguían fieles a mis planes, antes de que llegaran a la costa de donde estaba el puerto recién construido, yo asesiné a un escuadrón completo, luego siguió otro escuadrón, obviamente limpié todo rastro de sangre o prueba que habían sido asesinados, en vez de ello puse a mis clones transformados y los hice pasar por ellos los cuales tenían caballos y así sorprender a mi escuadrón que iría junto al capitán. Obviamente haría que el capitán sobreviviese pero sería una bala mortal. En el último día de mi instancia en el día, le dije todo sobre mi viaje a Mare a mi casa la cual se lo tomó a bien ya que ella podía ir a Mare también y a la vez se alegró por el hecho de que no tendría que retenerse de verme ya que simplemente podría pedir un barco para ir a Mare y no ser tachada como demonio y de paso de que iba a salvar la paz del día no Marley. Ese día era el día en el que iba a detonar todo, varios sargentos y algunos de la brigada estaban ahí esperando a que yo apretara el botón que supuestamente detonaba todo el día, ellos tanto yo estábamos a una distancia muy lejana de los muros, la distancia era tanta que no se veía casi los muros. ¿Están preparados? Grité con aparente emoción por explotar las cosas. Telecomandante. Gritaron los demás soldados, yo quise apretar el botón pero justo en ese momento un balazo destruyó el control que llevaba. Nos atacan. Gritó uno de los sargentos y los de la brigada sin pensarlo se posicionaron detrás de algunos árboles, pero otros fueron asesinados en plena sorpresa. ¿Qué está pasando? ¿Tú lo planeaste todo, capitán segundo? Pregunté con aparente enfado al capitán detrás de una roca. Negativo, comandante Takeshi Stanford, yo no haría algo como esto. Dijo y casi gritó el capitán exaltado. Yo disparé a uno de los soldados que nos emboscaron y lo asesiné, por suerte sabía guardado los cadáveres de los originales en lugares estratégicos y sabía a quiénes asesinar y a quiénes no. ¿Lucharemos? Preguntó uno de los de la brigada. Negativo, tenemos que huir e informar sobre esto a los superiores. Dije serio. ¿Órdenes? Preguntó el capitán. Asesinemos a los que están a la derecha, norte 3, note a 6 metros de aquí y a la derecha de ese hay un árbol en el cual visualice a otro, necesitamos asesinar a esos dos para que podamos huir. Dije serio. Bien, en ese caso nos encargamos nosotros, comandante, ustedes huyan. Dijo uno de la brigada. Nosotros también nos quedaremos. Dijo uno de los sargentos. Ya había abatido a 7 soldados tanto de la brigada y de los sargentos, ahora éramos tan solo 23 soldados incluyéndome. Negativo.
Los enemigos son alrededor de 10 y 15, necesitamos a todos aquí, los de mayor rango nos encargaremos de decirles cómo está toda la situación y de paso asesinaremos a los que podamos, ustedes traten de distraer y con ustedes me refiero a los sargentos, los de la brigada asesinen a los que puedan, los sargentos vayan acercándose a la posición de cada enemigo por los distintos árboles y rocas del lugar, tratemos de hacer que casi no haya soldados que sean heridos ni asesinados. Dije serio pero ya habían abatido a otros 4 soldados más los cuales eran un sargento y 3 de la brigada. Comandante son muchos. Gritó uno de los soldados. TSK, ¿alguien tiene alguna granada? Pregunté serio. Tengo una, pero no sé si sirva. Dijo uno de los soldados de la radio. Entiendo. Tráemela, ¿qué rango eres? Pregunté serio. Soy el sargento Caprichor en la 3ª división de los sargentos. Dijo el tipo. Entiendo, cúbranlo mientras viene a mi posición, los de la brigada traten de disparar en todo momento a los que estén amenazando con la vida del sargento y los demás sargentos traten de distraer a los enemigos con movimientos evasivos y confusos, el suboficial junto al capitán y yo asesinaremos a los que se pueda, ¿entendido? Pregunté. Recibido. Dijeron ellos para luego empezar a ver movimiento. Los enemigos al ver esto también empezaron a cambiar posiciones, pero algunos de ellos fueron asesinados, con algunos me refiero a tan solo 3 sujetos, los demás seguían vivos. Al cabo de algunos minutos el soldado sargento me dio la bomba y sonreí, sabía en qué posiciones se habían movido mis clones y 8 de ellos estaban en una zona concentrada por lo cual sería muy fácil acabar con ellos con la granada por lo cual di otra orden. Cúbranme, capitán usted cúbranme de la recha, yo iré a la izquierda y los de la brigada, cúbranme de los de la izquierda y los que falten que me cubran de la derecha. Dije serio a los demás los cuales solo dijeron un recibido. Cuando vi que mi equipo empezaron a disparar rápidamente, me acerqué a los de la izquierda, me tardé un poco pero era a propósito, la mayoría de los sargentos había muerto quedando solo 2, de la brigada solo quedaba 1 y el oficial junto al capitán estaban ya casi sin balas. Lancé la granada al lugar que había planeado y ahí pude ver que varios gritos se había oído. Creo que asesiné a 7 o 6. Solo quedarían 5 o 4. Dije serio por la radio lo cual hizo que los tipos se dieran una pequeña esperanza. Sin más espera vi un cuerpo tirado de uno de mis camaradas y lo usé como escudo humano para acercarme a uno de los que eran traidores, pero no pude ya que una granada explotó casi enfrente mía y otras granadas más fueron tiradas, por suerte vi que el capitán había sido herido de gravedad y el oficial no tenía un brazo y se desangraba mientras los demás soldados estaban tratando de cubrirme. Mentalmente di la orden a mis clones para que se retiraran y así fue, pero sin antes hacer un asesino ha descubierto de uno de mis clones que faltaban asesinar y era de otro cadáver de un soldado marleano más. Los enemigos se retiran, repito los enemigos se retiran. Dije por la radio la cual solo tenían los superiores y algunos de la brigada y sargentos. Estén atentos por si vienen de nuevo. No bajen la guardia hasta que yo dé la orden. Dije por la radio para luego acercarme poco a poco a los lugares de los enemigos, al parecer mis clones había huido, el lugar era un tipo de bosque gigante, pero el bosque de por sí no tenía tantos árboles y tenía más piedras gigantes que árboles, además de que estaba fuera de las murallas del día. Despejado, rodé en la zona a ver si hay algún enemigo, la radio siempre activa por si alguien encuentra algo. Dije serio a por la radio a los demás que solo dijeron un recibido. Luego de algunos segundos todos dieron sus informes y al parecer todo estaba despejado, pero el capitán se estaba muriendo y el oficial había parado su sangrado de brazo pero necesitaba médicos urgentes, yo en cambio tenía un balazo en la pierna izquierda y 3 en el muslo de la pierna derecha y un balazo en uno de mis brazos, obviamente había parado el sangrado ya que no quería morirme por solo eso. Los que estén en buen estado carguen a los soldados enemigos, yo cargaré a uno y el suboficial que dé ayuda al capitán de la embarcación para que podamos llegar los máximos posibles en caballo. Dije serio a los demás soldados los cuales solo contestaron con una respuesta positiva. Los demás soldados estaban sorprendidos por lo que veían, al parecer varios de los supuestos enemigos eran camaradas de su supuesta embarcación y que estaban a la orden del capitán de esa embarcación, todo ese shock fue deshecha por su comandante al mando. Tenemos que reportar de esto. Vamos. Grité a los demás para luego llamar a mi caballo para ir más rápido y posteriormente montarme e irme en dirección al barco. Sin perder más tiempo mis camaradas hicieron lo mismo pero el capitán ya casi estaba a punto de morir. Antes de todo, quiero hablar con los demás soldados, resistiré hasta ese momento, id rápido.
dijo en un grito ahogado el capitán, y los demás soldados fueron con más velocidad a la embarcación. Yo hice lo mismo e iba al frente. Luego de unos minutos, que para el capitán fueron días, llegamos a la embarcación. Ahí varios soldados estaban descansando y haciendo una que otra actividad felices. Formaciones. Venid a este lugar, que su capitán tiene algo que decirles. Grité a los demás de la embarcación, que al instante dejaron de hacer sus cosas divertidas y fueron rápidamente a mi posición, obviamente formados y preparados para una guerra. Escuchen, Kof, hubo traidores, hay traidores, impostores en Marley, acabad con ellos tal como ellos hicieron con nuestro batallón. Dijo muy difícilmente el capitán, el cual aún seguía vivo. Yo me alejé un poco de él y sonreí con mucha malicia. Al parecer una parte de mi plan se cumplió. Vi como el capitán abrió los ojos viéndome. Al parecer me había descubierto pero ya era muy tarde. Sin deshacer mi sonrisa maliciosa, puse un dedo entre mi boca, diciendo que guarde silencio para luego ver que él iba a decir algo, pero sus fuerzas se acabaron ahí y posteriormente murió. Démosle un momento de silencio al capitán de la 4ª División de Cadetes Maritinos. Él se sacrificó por la patria a Marley, desde 792 hasta 854, un momento de silencio. Dije a los demás que solo me obedecieron y guardamos silencio por 5 minutos. En esos 5 minutos planeé qué decir para hacer que 4 impostores hubieran en la embarcación. Ellos serían los que obviamente iban a ser asesinados. Obviamente ellos serían asesinados al principio de todo esto. Esto era más que todo para asesinar a otros 4 intelectos de la embarcación. Veía a 7 intelectos en la embarcación y necesitaba que no descubrieran nada, por lo cual necesitaba que fueran asesinados de inmediato. Bueno, ahora tengo que decir lo siguiente, chicos, hay 4 o 5 impostores en la embarcación. Grité a los cadetes, los cuales abrieron los ojos en terror. Esos 4 o 5 impostores son los que nos atacaron en nuestra operación de explotar a toda el día y son responsables del asesinato del capitán a mando de esta embarcación. Dije serio a todos, los cuales se miraron entre sí sospechosamente. No se dejen engañar por unos que otros de ustedes. Ahora mismo somos 26 en el barco sin contar a nosotros. Si asesinamos a los que no son los impostores, para ellos será más fácil engañarnos. Sé que el impostor me está escuchando, por lo cual le diré que se vaya preparando porque no durará mucho en este barco. Dije a cualquiera de los cadetes o soldados marinos. Luego de esas palabras nos fuimos cada uno de los militares heridos a unas salas de recuperación o reposo. Obviamente había médicos en la embarcación, los cuales atendieron a los soldados. Esta era la primera parte de mi plan. Obviamente antes de venir a esta embarcación lo había planeado todo y por supuesto vigilaría todos los movimientos de cada uno de los tripulantes. Vi que la doctora de la sala médica del sargento no salía, procuré que no hubiera nadie a los alrededores, pude ver que así fue y que de paso para mi ventaja era de noche. Quería asesinar a los máximos revolucionarios en contra del día, los máximos que fueran posible. No quería que el día corriera peligro por ellos y por eso hacía esto. Vi que uno de los que eran de la brigada estaban ahí, no era el suboficial pero sí era el de la brigada. Sonreí un poco y sin hacer ninguna clase de ruido entré, pero cuando el doctor a cargo de la recuperación del tipo de la brigada terminó, yo le di con un cuchillo en el corazón matándolo al instante. Posteriormente vi como el tipo de la brigada quería agarrar su arma a toda costa. Yo sin perder tiempo, pateé su mano e hice que este se torciera y le causara una ruptura de huesos. Posteriormente con mi pistola con silenciadora le di un balazo en el otro brazo, pero no era una bala bien precisa, por lo cual cayó en su hombro. Posteriormente saqué el cuchillo del doctor cadete marítimo y se la puse en el corazón del tipo. Luego de ello, sin dudar, fui al doctor muerto y luego lo llevé hasta una de las orillas del barco y lo tiré de la embarcación. Posteriormente limpié toda la sangre suya y en vez de esto puse algunas gotas de la sangre del que otro balazo. Hice que la escena del crimen fuera totalmente diferente, ya que había múltiples balas en dirección de la puerta y techo. Quería hacer que simulara un tipo de forcejeo entre el soldado cadete marítimo doctor y el herido chico de la brigada. Posteriormente hice un clon el cual tenía la apariencia igual al doctor pero este tenía las diferencias que algunas partes de su traje tenían balas. Obviamente eso no lo iba a cubrir tanto, pero lo suficiente como si él quisiera ocultarlo inútilmente. Sí. Fin del capítulo 24, chicos. 7u7, espero que os haya gustado. Este capítulo y el siguiente va a estar más que todo centrado en mí y diversos supuestos impostores. Este capítulo es una clara referencia a Among Us, el juego, ese juego en serio que me he divertido mucho, por lo cual este capítulo está inspirado en ese juego XD. Chau.